Wow, thank you to all the incredible leaders for telling us their stories of change. We heard about the Free to Menstruate cycle, rather campaign, the importance of us utilizing our voices within social media and media communications overall. And I'm really reminded of that African proverb: if you want to go fast, go alone, and if you want to go far, go Go together. together. We're really getting the message loud and clear. Change is possible when we come together with others, collaborating across multiple domains. And we're just so pleased to see all the amazing things that you're doing. But of course, to all our audience members, please do share your stories with us using the hashtag 1.8 billion. Of course. One thing that I was particularly interested by in the plenary session we just saw there was this whole idea of news being a conversation. My background coming from news, quite often I feel like people can forget that news isn't just a reporter talking to Right. the audience, but actually it should be this collaborative space where, there is a bit of dialogue and there is a bit of conversation. So that was super interesting to me. But now it is over to another crew who are making a big noise. Now check this out. They're a metal band from Indonesia. So get ready to make some moves. They are the voice of Bachaprot. Can't hold my peace when I see a girl crying. She lost her trust to the world and to the source of her love. Where did the kind angel go? Where she needed it so bad. Lord, the angel's gone, but I won't be silent when she's dead. 'Cause our body's there, public property. We won't go back for the dirty mind. Our body's there, public property. We won't go back for the sex mind. Everyone has a right to live safely, but why do people like no right? They are still busy talking about dressing appropriately. Because we are forced to obey by unwritten rules, and we are tired of this. That people say to be good, say to be good. This is how the world will be remembered, and this is how the world gets stronger and louder. This is how the world will be remembered, and this is how the world gets stronger and louder. This is how the world will be remembered, and this is how the world gets stronger and louder. This is how the world will be remembered, and this is how the world gets stronger and louder. Public property, we won't go back for the dirty mind. Our bodies there, public property, we won't go back for the sexist mind. No place for dirty mind. No place for dirty mind. No place for dirty mind. No place for Whoa, they have some energy. Wow, Absolutely love qué that. And what an important energía message as tan well. impresionante. Well, now we're Muy going bien, to ahora Michelle hagamos a Michelle Bachelet, former Bachelet, la president of presidenta de Chile and Chile, long-standing que es champion una of persona absent health que ha well-being. abogado por
el bienestar y la salud de los jóvenes. Gracias por participar en este foro. Sea donde sea que estés en el mundo, ya sea que tú eres un legislador o un activista, un periodista o estudiante, quiero agradecerles a todos ustedes por este desempeño maravilloso. A mí me impresionó la energía y la pasión de la música. Brashelot significa ruido, y esto es muy importante porque tenemos que hacer más ruido. Me impresionó el ruido que se está haciendo aquí, el ruido que hacen los adolescentes y los jóvenes, no solo los oradores, sino también los poetas, cantantes, bailarines. Para nosotros ha sido extraordinario estar juntos en esta mezcla creativa y enriquecedora. Y es muy importante poder escuchar a los demás y sentirnos inspirados por los demás. Durante estas secciones de acá nos hemos dado cuenta el trabajo arduo que han llevado a cabo personas comprometidas en diferentes países, a quien quiero felicitarlos por su trabajo arduo, especialmente aquellos que nos traen buenas nuevas, que nos inspiran. Esto no es fácil y lo digo por la historia de mi país y muchos otros que las luchas por nuestra libertad son una de las grandes luchas. Estamos hablando de decisiones sobre nuestro cuerpo, participar y el derecho de poder tener respeto. También lo sé por mi vida y por los retos que enfrentamos los diferentes activistas, que hablar y exigir tu poder puede ser algo arriesgado. Cuando exigimos nuestros derechos podemos sentir que estamos enfrentando fuerzas enormes y se requiere de mucha valentía para seguir adelante con nuestro trabajo. Y es por esta razón que la solidaridad es tan importante. Trabajando juntos seremos exitosos. Lo que veo en este fórum global de adolescentes es que estamos unidos por la convicción en nuestros metas comunes. Estamos escuchando a los jóvenes que han contribuido mucho y si nos mantenemos juntos, vamos a continuar liderando para que así nos convirtamos en lo que queremos. El mundo es de ustedes. Sigan haciendo ruido y apropiense de él. Muchísimas gracias a Michelle Bachelet, una leyenda y una persona que nos inspira. Ahora vamos a hablar sobre riesgos que son enfrentados por varias personas jóvenes a nivel mundial. Vamos a pasar ahora a una sesión en la que se va a hablar sobre una dosis saludable de cambio, reducir los daños mediante soluciones educativas dirigidas a los jóvenes. Vamos a hablar también sobre otro tema que es bastante importante para los jóvenes, que se llama promoviendo el cambio, cómo podemos mejorar la seguridad en las autopistas. Pero antes de esto tenemos una cobertura de eventos globales. Hola, estamos en la campaña Lo que quieren los jóvenes. Nosotros estamos en la Escuela de Delhi del Trabajo Social. Así que, ¿qué es lo que quieren los jóvenes de India? En la próxima sesión vamos a hablar sobre esta campaña y una conversación para saber cuáles son las dosis saludables del cambio. Necesitamos conexión de electricidad telefónica en nuestro país, en nuestra región. Queremos hacer uso de los diferentes talentos. Tenemos que descentralizar la búsqueda de talentos. Tenemos que descubrir las potencialidades y destrezas de todas las personas. Los jóvenes a veces se los aparta y no tienen la capacidad de elegir o dar opinión sobre cuestiones esenciales. No se los valora suficientemente. Pero nosotros somos los jóvenes, la próxima generación. Debido a la presión de los pares, puede haber algunos problemas y hay que trabajar en cuestiones relacionadas a la salud mental desde muy temprana edad. Y hay que contrarrestar las cuestiones que pueden desembocar en el suicidio juvenil. students. लेते हैं
Hola, yo soy Lara Chávez, soy de Líbano. Hablamos sobre algunas cosas, las limitaciones. No tenemos internet en nuestra región y esto es algo devastador. Nosotros pedimos investigación, participación juvenil para encontrar las soluciones. Hablamos sobre algunas recomendaciones y podemos abordarlas, espero. Hablamos sobre la representación de las mujeres, así como la de los jóvenes, y un porcentaje en el Parlamento. Exigimos espacios protegidos donde sobre todo la juventud puede hablar sobre sus temores, sus emociones. Tenemos que cambiar el sistema para encontrar soluciones. En cuanto al ámbito sanitario, hablamos sobre los accidentes en la región Mina y también sobre el cambio en los estilos de vida que desembocan en enfermedades. La salud mental es esencial y es una prioridad. Para ello, se tiene que trabajar en programas de hoy, no del futuro. La salud mental afecta a todos los ámbitos. Tenemos que desarrollar la confianza y así encontrar a la ciudadanía responsable. Necesitan escuchar a los jóvenes para hoy y para mañana. La industria del videojuego va a tener un cambio sin precedentes. Las niñas estaremos en primera línea. Vamos a definir el futuro de los videojuegos transformándolos desde adentro. Es nuestra oportunidad de romper los estereotipos, dar nuestra voz alta y clara. En muchos países del mundo, la mitad de los que juegan videojuegos son niñas. Actualmente, solamente un cuarto de mujeres son las que los desarrollan, pero estamos a camino a cambiar esa realidad para jugar, aprender y crear. La tecnología, los videojuegos puede ser creada por niñas y niños. UNICEF se está asociando con la industria del videojuego. Es una coalición de niñas que va a hacer codificación, diseño, negociar y comunicar. Si alguien quiere trabajar en la industria del videojuego, tienen la mentalidad, el potencial, entonces tienen que poder hacerlo. Los videojuegos van a cambiar. The game's about to change. Estoy muy agradecida de poder conectar, conocer otras niñas del mundo. Venimos de diferentes países y culturas, pero cuando hablamos, realmente nos damos cuenta que somos seres humanos, compartimos las mismas experiencias. La abogacía puede ser un trayecto solitario, pero me gusta compartir las experiencias para no sentirlo así. Estamos abogando en muchas comunidades. Es por eso que este trabajo es importante hoy y siempre. El clima, la salud y derechos reproductivos. Queremos hacer mucho más para la juventud, especialmente para las niñas adolescentes en cuanto a la salud reproductiva y la toma de decisiones. Creo que se necesita más representación, no solamente en las niñas, sino también en las comunidades marginalizadas, inmigrantes, mujeres.
se necesitan diferentes políticas. Tenemos que encontrar las soluciones y ver nuevas iniciativas. Todas las niñas tienen que darse cuenta de que ellas pueden ayudar su comunidad, pueden hacer todo para seguir trabajando. Realmente hay un poder en que las niñas hablen. Sean ustedes, sean siempre ustedes, hagan lo que están haciendo. No dejen que la edad determine lo que pueden hacer en la vida. Deben actuar, ya sea a escala pequeña o no. Tienen mucho valor. Que nadie les diga lo contrario. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Young people, this is our time. Tenemos una sesión habilitada. Gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a presentar es una dosis saludable de cambio, reducir los daños mediante soluciones educativas sobre drogas dirigidas a los jóvenes. Vamos a invitarlos a participar en esta sesión con respeto, apertura de mentalidad. Tenemos a Gonza Charity Deca, a Pooja Konkar, a Andrew Gómez, Ida Turbutu y a Julia Tatu. Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a Ruby Lawler. Ahora les cedo la palabra a nuestra amiga Ruby Lawler, que representa a la organización Youth Right. Te cedo la palabra. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí, Sara, por ser moderadora de esta sesión. Gracias a todos por estar aquí. Estamos muy emocionados de ser parte de esta increíble oportunidad del Foro Mundial de la Adolescencia en la campaña 1.800 millones. Yo también trabajo en las diferentes fundaciones, entre ellas la de CCDP. Esta sesión es sobre el consumo de drogas en los jóvenes que se enfrenta a la discriminación, marginalización debido a las políticas para hacer cumplir las leyes contra las drogas. Y hay conversación. Esto hace que las políticas no sean las que necesitamos. La adolescencia y la juventud se ven enfrentadas a una falta de información sobre las drogas. La educación sobre las drogas es un pilar esencial que tiene que empezar temprano en contextos formales e informales. Es esencial que los adolescentes reciban esta educación. Actualmente son solamente medidas preventivas y de atemorizar. No hay investigación sobre la educación, pero hay pruebas de que las políticas actuales no cumplen las metas. Los jóvenes no pueden tomar decisiones informadas sobre el consumo de las drogas. Esta sesión tiene como objetivo llegar a diferentes personas y la idea es tener una conversación como una forma para buscar cuáles son las metas apropiadas en esta tama. Van a escuchar a diferentes personas. Primero van a escuchar a Bongai Charity, va a hablar sobre la experiencia de falta de apoyo. Van a escuchar a Pooja, a Ida, a Julia, y cuáles son los cambios que se necesitan. Emily Christie también va a hablar y va a reflexionar sobre las aportaciones de todos, y vamos a cerrar la sesión de Charity Monareng
y va a hablar sobre los diferentes puntos clave de la agenda de acción para los adolescentes. Nosotros queremos animarlos para usar el chat para preguntas y que puedan participar en esta conversación esencial. Gracias. Thank you so much, Ruby, for that amazing introduction. And well, now that we are everyone in here, I would Muchas like to gracias, start Ruby, with this por esa session. presentación e And let's keep in mind introducción. that now we are going to Ahora que todo introduce el the mundo first está section of aquí, our recorded quisiera interventions. empezar As con Ruby mentioned, these Vojai. are from harm reduction Ahora topics. vamos a empezar So estas to intervenciones initiate grabadas. the Como mencionó interventions, the Ruby, first ones are from Bangladesh esto es Charitideka, de Aida los que Abdul Wajid, abogan por la and juventud. we also have another La one primera es de Bongai so Charity you Deca. can go ahead with the pre-recorded interventions. And now, please, Tenemos you guys diferentes feel free aquí, to add all of your questions into así the que chat por room, and favor, we'll la respond as we go primera through that. es la de Bongai. Y pongan todas sus preguntas en el chat. Zimbabwe. I'm a former student at the University of Zimbabwe. So today I want to share my experience. Hola, yo as a soy person Bongai who used Charity Deca, drugs in directora de relation sus to drug Students for Sensible education, Drug vocational Policy de Zimbabue. institutions, Soy una specifically exalumna de the la universidad. University Quiero of compartir Zimbabwe. mi So experiencia I como want to persona que acknowledge consumió that drogas. Quiero hablar there sobre la is educación no drug relacionada con las drogas, education sobre todo en la as Universidad de Zimbabue. except for Quiero policies reconocer which que no hubo regulated the educación use sobre drogas en la and universidad. possession of drugs. Solamente So las most políticas of que the regulaban times el uso y we posesión de found drogas. at the other side of the law, and to avoid Así que la mayoría de las resistance, we veces would nos apply encontramos the al otro different lado de la agencies. ley. So it was difficult Para que to no nos survive suspendiesen, in such an sobornábamos a las environment fuerzas del where orden. everything was done in Por eso hideouts era and difícil we sobrevivir en would un put ourselves entorno in de danger, ese even tipo. our Todo health. se hacía So a we didn't have escondidas y information nosotros nos about poníamos en access peligro, services incluso and other nuestra salud. things we needed No to teníamos survive información as people who use sobre cómo drugs tener acceso a los adequately. servicios So it was y lo que at one necesitábamos para point sobrevivir. when I was invited to a student forum Los which was estudiantes hosted by a consumían drogas en la civil-society universidad. organization working with people who use Un punto de drugs in inflexión the fue country. cuando So me that was invitaron a un when foro I de get to know estudiantes that organizados por people who use una drugs in organización their de la lives sociedad civil que live trabaja con good personas health, consumidoras de right drogas. to health, Ahí me and enteré with que some la gente que initiative being consuma put drogas sí tiene forward in derecho a order las for people who use drugs to access healthy services se as well presentaron as harm reduction iniciativas services. So I en got torno a las interested personas through que the consumen information drogas para que acquired tengan through a servicios de specific salud y forum, and I servicios de started a reducción de daños. movement, and I joined Fue Students for así como Sensible me Drug Policy enteré and de la established an información institution de for este drug policy foro in y Zimbabwe. comencé So in un Zimbabwe, movimiento de estudiantes por education la política de curriculums were drogas put in sensible y places to establecí point esta teaching organización en locally Zimbabue. issues to do with drugs and En surveillance of drugs. Zimbabue, So el the plan de estudios civil no es society inclusive organizations are y no play a very incorpora pivotal cuestiones role relacionadas in con las terms of drogas y el uso sensitizing seguro de people, de las and mismas. we Las organizaciones de promote la sociedad the civil están change desempeñando un in papel terms of importante para drugs use sensibilizar a la behaviors due población. to the information and knowledge Ahora being podemos ver el developed and cambio en shared cuanto by a the civil el society comportamiento y el organization. uso de las So drogas what debido a la información y curriculums lo que se is está inclusive compartiendo y and desarrollando en establishing la properties sociedad civil. issues to do with drugs. So as for people, Abogamos especially por tener un students plan in de tertiary estudios institutions, inclusive to que carry on incorpore and continue cuestiones drug relativas a las drogas, education in health sobre todo para despite los their estudiantes de abuse. Thank you. instituciones terciarias y que puedan continuar con la educación de manera saludable a pesar de consumir drogas. Gracias. Hola, yo soy Aida del barrio Kibra en Nairobi, Kenia. Trabajo con la Fundación Water Foundation for Human Empowerment. Realizamos tutorías, ofrecemos educación sobre las drogas
y tratamos de asegurarnos de que los jóvenes reciban información sobre el uso de drogas y sustancias. La educación sobre las drogas tiene que ser importante para proporcionar una vida segura y saludable. También puede ayudar a sensibilizar a la población sobre este punto en las comunidades. Una comunidad que esté infectada con esta plaga, pero se imparte educación sobre las drogas, es posible que el gobierno ayude a frenar la situación. Esto ayuda a la comunidad, a los jóvenes. Hay que dar las herramientas para aquellos que consumen drogas. Es posible hacerlo. Cuando alguien es drogodependiente, hay que dar la educación para conocer cuáles son los factores desencadenantes y que puedan superarlo. Hay que conocer esos factores desencadenantes para que puedan regresar donde estaban y que puedan evitar los abusos. Lo principal es la educación sobre el uso y el consumo de drogas que se adapte a todos y para que la comunidad se sienta más segura. Okay, thank you so much for the recordings. These were our first two Muy bien, muchas interventions, and gracias as you can see, por we have estas intervenciones plenty of grabadas. materials to continue Estas eran talking las about 2 more primeras the relations intervenciones. between youth and Como drug pueden addictions, ver, hay which mucho is material particularly para interesting seguir in pensando en la this part of relación the entre world today. juventud y So el thank you so consumo much de drogas. Es for our speakers interesante for their interventions, en todo and el we would like to mundo also a día recapitulate de a hoy. couple of Gracias a our nuestros attendees today. oradores. So Y in order to start this quisiéramos discussion, abordar una I would like to pregunta. encourage you to start thinking about what was education on Para drugs like for hablar you. sobre So esto, if quiero que you go back piensen into the time and you remember when cómo es la you were a child educación or acerca de when las you were drogas en an la juventud. adolescent, what was Recuerden that cuando education for you, if eran you have any? niñas y And niños o cuando eran definitely would like adolescentes. to encourage you to think ¿Qué about tipo de is educación en what were torno a some las gaps drogas or existía? issues that you encountered under Quisiéramos que this type of drug piensen education. qué So thank you eran, so much. We cuáles hope eran los also you temas have this in your mind. que se And abordaban en now esta I would like to educación. encourage you again to add Pueden any pensar sobre question or ello. concern regarding these two first interventions, and the further ones Por favor, in los our Zoom animo chat. a formular And we will cualquier also pregunta en el chat continue with the rest of the recordings now. So our team can go y ahead. vamos Now a we are about continuar to con the second batch las of grabaciones. intervention. And this next Ahora round vamos are a again escuchar interventions that are otras focused on the intervenciones. questions on what should drug education look like and what are the Esto key de things nuevo that se young centra people are looking for, en obviously cómo debe according to ser la education. educación sobre So las drogas, thank qué you es so lo que much. busca la We are going to juventud, listen now, Andre, sobre and todo en este to tema. Julia. Muchas gracias. Ya se ha demostrado que funciona. Ahora vamos a escuchar a André, Nick y Julia. Hola, yo soy Andrés Gómez, soy miembro del grupo Youth Rise y también trabajo para la liberación en el Centro Nacional de Experiencia en Drogas del Reino Unido. He investigado mucho sobre actitudes y conocimientos de los jóvenes en torno a la educación sobre drogas, tratando de entender lo que niños y jóvenes de 14 a 20 años entienden sobre las drogas, cómo perciben la educación y qué funciona. Hay tres ideas principales. La educación llega de manera reducida y tarde. Gran parte de la educación que se recibe entre los 14 y 15 años, eso es bastante tarde. Cuando te presentan el tema, alrededor del 59% de personas menores de 15 años en el Reino Unido ya han tenido experiencia con las drogas, así que tiene que recibirse antes. Además, es significante porque gran parte del contenido se entrega un par de clases en un mes, cuando en realidad se podría espaciar la educación para hacerla más frecuente a lo largo de los años, para entender realmente lo que hacen las drogas, algunos ajustes que necesitan hacer. Son pertinentes en el contexto cultural para la gente
que consume drogas, independientemente del hogar que uno tiene, ya sea religioso o no, no se permite el uso de la droga, es realmente prohibitivo. Y muchas veces las escuelas terminan siendo el único lugar donde se recibe esta educación. Es necesario ser consciente del contexto cultural. La educación escolar es muy importante para entender y hablar sobre las drogas. Muchas veces es necesario que los estudiantes pasen de no tener conocimiento a algo más profundo. Hay que ajustar la edad de los estudiantes. Se puede intervenir en todas las edades, en todas las disciplinas. Hay que ver qué ocurre en el cuerpo, por ejemplo, pero ya cuando a edades tempranas, a los 14 se pueden abordar otras cuestiones, el consumo, la criminalización, el tipo de impacto. Se puede abordar desde diferentes temas, biología, estudios sociales, política, cualquier clase. El tercer tema es la importancia de ser realista cuando se habla de drogas. A menudo hablamos de la escala de abstinencia y adicción y no entendemos que esos son extremos. Hay muchos jóvenes que entenderán las drogas y experimentarán las drogas, y hay que tener en cuenta, es importante no hablar en términos extremos, la abstinencia como el 100% o como la adicción como algo inevitable. No podemos hablar simplemente de las puertas de entradas, porque eso puede reforzar el estigma. Hay que ser realista acerca de los desafíos y las experiencias que viven las personas. Gracias. Yo soy Nick. Yo quisiera decir que yo estoy en Melbourne, Australia, y yo respeto a todas las poblaciones indígenas y reconozco que las políticas en torno a las drogas afectan a las poblaciones vulnerables en todo el mundo. En el 2016, yo tenía 24 años estudiando educación en la Universidad de Melbourne y me llamó la atención la falta de información de cómo se habla a los jóvenes. Como estudiante de las ciencias sociales y la educación, me interesa saber el porqué hay una restricción en esa información. Yo sé que hay un estigma y la criminalización del uso de las drogas estigmatiza a la población. Los jóvenes de 18 a 29 años es el grupo etario más grande de los consumidores, pero no vemos cuáles son los riesgos y beneficios del consumo de las drogas. ¿Cuál es el tema de la educación en torno a las drogas? ¿Se debe enseñar cómo usarlas, que no se deben usar? ¿Qué se hace en la sociedad? ¿El por qué? ¿O deberíamos evitar el uso de las drogas y solamente enfocarnos en proteger a la juventud, entre comillas? Eso, yo he investigado sobre esto en las última década. Yo soy un practicante de las ciencias sociales. Hay que ver la historia en las sociedades colonialistas como Australia, hasta el siglo XIX se hablaba de la abstinencia. Se centraba uno en la educación educativa, pero esto era algo novedoso. Entonces, uno educaba como que drogas eran inmorales, malvadas, y eso estaba en la educación desde el principio. Se puede decir que el movimiento de abstinencia trajo la prohibición. Aquí Jerome Beck teorizó que la abstinencia y la falta de entendimiento sobre las drogas son características interseccionales del siglo XX. Los jóvenes crecen y llevan lo que aprendieron, su educación. Mi tesis de maestría hablaba sobre la pedagogía de la educación en Australia, examinando las políticas. No tengo mucho tiempo. Yo encuentro que los programas de estudio buscan reducir el daño.
y ver cuáles son intervenciones en el ámbito escolar. No hay definiciones en cuanto a los términos que se usan, cómo deben aplicarse, y no hay una formación para los maestros sobre cómo implementarlo. Entonces, si no hay un programa de estudios, entonces los maestros solamente se enfocan en la abstinencia y no se dan cuenta que esto no es eficiente. Obviamente yo no tengo todas las respuestas, pero creo que hay temas importantes que podemos abordar que se pueden usar en la pedagogía contemporánea. Eso es lo que queremos enseñar. En la pedagogía constructiva, las maestras tienen que pensar en las destrezas de pensamiento crítico. Es complejo y la complejidad tiene que enfocarse desde una perspectiva multidisciplinaria en historia política, salud e incluso en lenguaje. Esta pedagogía se ha aprobado en Canadá, donde la organización sobre este tema habla sobre cómo usar sobre este tema. En cuanto al uso de las drogas y el consumo, cómo evitar los riesgos, creo que esta educación debe abordarse desde el punto de vista de la reducción de daños. Se tiene que hablar entre los compañeros y pares, tiene que ser accesible para los jóvenes, sobre todo los que consumen drogas. Esto nos brinda la manera como aumentar el acceso a los jóvenes menores de 18 años que consumen drogas. Hablaré sobre un proyecto piloto en el que trabajé, que era una unidad de 4 módulos. Usamos estudios de caso para ver cuál es el discurso de los medios, cómo se implementan las políticas, cómo se consumen las drogas, y se evaluó en la universidad que este proyecto facilitó el debate, el pensamiento crítico, brindó más información, animó la participación y el debate, cultivó la respuesta más empática y mejoró las relaciones entre maestros y estudiantes y promovió el diálogo interfamiliar. Necesitamos más proyectos así y necesitamos hacerlo de manera longitudinal, cómo esto influencia a la juventud cuando llegan a la adultez. Así podremos hablar de manera sostenible en nuestra sociedad sobre el consumo de las drogas. Hoy yo estoy hablando como representante de la de l la, sociedad contra la criminalización de las drogas y el uso apropiado. Nuestro documento del 2016 de la UNOS destaca la importancia de educar a los jóvenes sobre el consumo de drogas y nos ofrece igualdad de oportunidades. La declaración política del Plan de Acción del 2009 enfatiza el compromiso de invertir y trabajar con los jóvenes en diferentes entornos. La organización agradece la oportunidad de contribuir y brindar aportes a discusiones multilaterales de alto nivel. Estamos satisfechos por la referencia de las Naciones Unidas, de la ONU-PD a nuestro programa. Queremos compartir más ideas sobre lo que el modelo que se basa en la reducción de daños ha logrado. Esperamos alentar aún más a los formuladores de políticas a apoyar e implementar activamente las iniciativas de educación sobre drogas que puedan empoderar a los jóvenes. Nuestros representantes en el Reino Unido han trabajado con otras organizaciones para formar a los estudiantes en reducción de daños, primeros auxilios y estigma, dan recursos, brindan información sobre servicios disponibles. Los los estudiantes se convierten en educadores y así pueden compartir conocimiento con grupos vulnerables, como
solicitantes de asilo, adolescentes que han estado en contacto con el sistema de justicia penal. Durante los talleres, los jóvenes aprendieron herramientas que salvan vidas, técnicas de prevención, intercambio de agujas. Pudieron preguntar, recibir respuestas sin temor a ser juzgados. Pudieron aprender, acompañarse y nuestros representantes del Reino Unido vieron un marcado aumento entre los participantes en la conciencia sobre los riesgos, los consejos para lidiar los daños. Este enfoque de educación hace que los jóvenes busquen más ayuda, busquen más apoyo y se eduquen. Experiencia nos hace pensar que es importante que todas las partes interesadas participen en estos proyectos, que haya movilización comunitaria y la reducción de daño. Exhortamos a que se asignen recursos a poblaciones jóvenes vulnerables que han sido marginadas, que han sido sujetas a respuestas punitivas, que no muestran compasión. La organización SSDP desea seguir trabajando con estas ideas y buscamos que seguir aprovechando los compromisos internacionales. Gracias. Okay, thank you so much. I do believe that we all share that those were amazing interventions. Muy bien, So muchísimas thank you so much gracias. to all of our speakers. It is incredible to have these spaces so Estas we can start intervenciones fueron discussing new maravillosas y le agradecemos a new todos los ways oradores. and new Es concerns maravilloso regarding youth and tener la posibilidad de drug empezar a education. discutir I do nuevos believe that métodos, I would like to nuevas highlight some particular points in here maneras because, well, en las que podemos in abordar as we la already heard, educación all over con the world, relación a las different drogas para los programs regarding jóvenes. youth and Quisiera health mencionar algo education acá. and Ya school escuchamos education as well. y So sabemos thank you so que much to all of our en todo el speakers mundo today. tenemos I preocupaciones think that diferentes key con points that relación they a shared la during all the educación en interventions drogas, was con the relación importance of en recognizing relación de drogas that para los school education is adolescentes. crucial in all of the places of the world. So you Quedó can claro la children can importancia have de reconocer que la incredible educación tools for escolar harm es reduction clave and en cualquier to lugar so del they can mundo also build para que their los own jóvenes leadership así regarding this puedan contar situation. con And well, it's herramientas also important to take necesarias note para of the most reducir el vulnerable key daño populations y so puedan they ser can los acquire these dueños de esta life-saving situación. tools. También compartir And el in this conocimiento sense, con la I would población like to clave invite más Ruby vulnerable para Christie, que puedan who's adquirir she's here with us today estas herramientas to que les reflect on the salvará key la vida. points of youth Quisiera health, invitar trauma, a and Emily education. Christie, And we quien would está aquí con also like nosotros, to para que discuss hable a un little poco bit sobre about los esfuerzos um, que se están haciendo how en the la youth fits educación de into drogas the para los HIV jóvenes. response as Queremos well. conversar un poco And we can also discuss a little bit about sobre adolescent cómo todo well-being esto se and encaja how can we support en youth la leadership respuesta con when it relación al comes to SIDA. harm Vamos a hablar education del bienestar programs. de los jóvenes y So cómo thank you so podemos much, Ruby. apoyar It's all you. a los líderes jóvenes con relación a programas alrededor de la educación con relación a las drogas para los jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias a todos los oradores. Yo voy a tratar de hacer un resumen de las discusiones e intervenciones que ya se han hecho. Como bien lo dijo Sara, es muy importante un estudio que hicimos con relación al tema de la respuesta al SIDA. Trabajamos con un grupo de personas que tenemos que cerciorarnos de que tengan acceso a la educación para que las personas se puedan proteger a sí mismas y proteger su salud. El SIDA entre las personas que utilizan drogas es mucho mayor que otras personas. Vemos una prevalencia e incidencia más grande todos los años entre las personas que utilizan drogas de manera más amplia. Es muy difícil abordar todo lo que ya se mencionó. Sin embargo, hay un tema común, que es el tema de la criminalización como tal.
Como profesora, tengo la posibilidad de brindar información en los colegios, que es información real con base en la evidencia. Poder brindar información, incluso el apoyo. Lo importante es que estas conversaciones podamos hacerlas para buscar alternativas que no sean la criminalización y acabar con las barreras que no nos permiten ofrecer los servicios, como es el caso de la educación, es un tema clave. Wong habló sobre el impacto de las políticas de la pubertad, el hecho de que las drogas se usan en entornos inseguros. Creo que es muy importante para entender lo que estamos tratando de atacar. Bongai habló también sobre el abordaje que muchas veces se tiene para tratar de prevenir el uso de las drogas. Muchas veces no se está haciendo de la manera que debería hacerse. Tenemos que pensar en las diferentes experiencias de las personas que usan las drogas. También quisiera hacer hincapié en lo que se mencionó con relación a las redes que han creado para apoyar a las diferentes personas y para acabar con el estigma. Esto ocurre cuando las comunidades se enganchan en espacios multilaterales. Hoy, en este momento, estamos trabajando en un tema que es el liderazgo. No estamos hablando de empoderar, sino de cerciorarnos de que el entorno que tengamos apoya lo que las comunidades ya están haciendo. Tenemos que pensar en las dificultades regulatorias, limitaciones de financiamiento, pero las comunidades ya están haciendo un trabajo maravilloso, como bien lo sabemos. Ahora tenemos que crear ese espacio para que ese trabajo que se ha hecho prospere y nos cercioremos de que se pueda continuar llevando a cabo para que las comunidades puedan continuar este trabajo. También quiero felicitar a la Alianza PMNCH por esta sesión para conocer a otras tantas personas que están haciendo este tipo de trabajo, para así entender las dificultades que las personas jóvenes enfrentan. Muchísimas gracias a Emily. Me encantó escuchar tus opiniones. Bueno, ya nos quedan unos minutos, así que vamos a seguir adelante y vamos a seguir con preguntas y respuestas. Voy a animarlos a que sigan enviando sus preguntas con relación a estos temas. Pueden utilizar para ello el chat. Voy a empezar entonces con la ronda de preguntas y respuestas, usando para ello una pregunta específica que quisiera dirigir a todos los oradores. Estaba pensando en mi vida personal. Cuando somos jóvenes, en muchas ocasiones es difícil tener acceso a información que se obtuvo con base en la evidencia, y a veces lo que hacemos es conversar con un amigo, un pariente cercano a nosotros. Y esta información, por lo menos en mi caso, fue información que no era fácil obtener. La educación escolar es algo que podemos aprovechar para ofrecer herramientas y conocimiento para las personas jóvenes que realmente requieren ese tipo de educación con relación a las drogas, independientemente del lugar donde esa persona se encuentre. Así que quisiera invitar a Julia a que responda a la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste hablar sobre la educación de las drogas en el entorno escolar? ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que tú discutiste este tema en el colegio? Yo creo que es una pregunta muy interesante. Yo fui criada en Rumania
por lo menos en el lugar de Rumania que yo vivía, que es una de las áreas menos desarrolladas y más pobres, es una área donde no habían muchas oportunidades, incluso pocas oportunidades, no solo para sesiones educativas formales o informales con relación a las drogas. El tipo de educación que es ofrecido en Rumania con relación a las drogas es un poco motivada por el miedo y no hay mucha información con relación a temas como información que pueda salvar la vida de aquellos que usan drogas. Cuando yo empecé a trabajar como voluntaria y a liderar este chapter en el Reino Unido con relación a este tema en mis años como un estudiante universitaria en el Reino Unido, en aquel momento empecé el programa voluntario que se denomina Di No en mi área. También trabajé en sesiones con otros pares y fue así como me fui enterando un poco más sobre lo que significa una sobredosis, primeros auxilios. Así que mi educación con relación a las drogas fue algo que recibí un poco tarde y tenía mucho que ver con estas comunidades que eran lideradas por los jóvenes de mi universidad. Ahora, fuera de eso, no hubo otro tipo de información a la que yo tuviese acceso. En la información la recibí ya cuando tenía veintitantos años y por esa razón durante el primer año de la universidad no tuve acceso a esa información. Y había situaciones complicadas desde el punto de vista de consumo de drogas, y de hecho, no haber tenido acceso a esa información durante mi primer año universitario hizo con que esa experiencia universitaria hubiese sido un poco más difícil. Aprendí mucho sobre las políticas que existen y debemos animar a las comunidades a organizar más, sesiones de ese tipo. También es importante la ayuda entre pares. Además, tratar de democratizar el acceso para que diferentes países y regiones tengan acceso a esto. Como yo te decía, de donde yo provengo, esa cultura educativa es algo que no es tan presente y no es tan, em, Amazing. So we can start predominante talking en el área donde about yo fui criada. our main Muchísimas topics gracias. discussed during the recordings. And thank you so Creo que much. It was podemos amazing to empezar hear a about your asociar experience at estos Romania temas because principales que se as discutieron durante was las mentioning too, grabaciones. the Me backgrounds encantó we have, they also escuchar cuál fue tu define experiencia some of en our Rumania. boundaries in order to access to the knowledge, no? Sabemos que So la when trayectoria de it la que comes to speaking provenimos up de regarding alguna complex forma topics such as drug dejan use, claro cuáles son las sexual barreras que health and enfrentamos reproductive con relación rights, al for acceso. example, or Cuando any hablamos de other temas tan topics that complejos como we es el caso del encounter uso and de face drogas during, o los for derechos example, our sexuales y reproductivos o elementary cualquier otro school tema or even que later, no, in high nosotros school, etc. These are topics that youth is also always enfrentamos o discussing. afrontamos It durante doesn't matter nuestros if años we are from en Catholic educación primaria background o or if we incluso are living durante in nuestros Middle East años de or in Latin secundaria. America. Son People temas are que always tenemos que tener en discussing cuenta independientemente de cuál sea la well trayectoria, si tú the vives youth en el concerns, no? Oriente Medio, So en in this case, Latinoamérica o si I tienes consider it something very, very una important to crianza más think about when it católica. comes, as you Siempre, said, to independientemente del entorno, democratizing este es this un tema access que es to importante information discutir. Tenemos que globally, no? pensar, como tú lo In decías, many of the en la countries, posibilidad we de are que also esto se facing a lot of convierta en un stigma, and I think acceso that youth is democrático a not la información willing a nivel to global. approach to En older muchos de los persons países due to these enfrentamos mucho inconveniences, no? estigma With mind topic y related. And in this las case, personas I jóvenes would no like quieren to abordar a las continue personas with the mayores questions por we este have tipo on our chat. de I can situaciones desde see el here punto de one that vista de says, and I would forma de like pensar, de to invite mentalidad que Andrew pueden to tener answer las this one. personas mayores. One of Recibimos por our el chat una assistants is pregunta que asking, es la what siguiente. measure can government Quisiera, put de in hecho, place dirigirle to esta help pregunta young a André. people when it comes to drug La education? pregunta es la siguiente.
¿Qué medida el gobierno puede implementar para ayudar a las personas jóvenes para pensar en la educación con relación a las I drogas? think two that are quite important would be to consult with young Bueno, people that use drugs or creo que hay organizations that represent them, varias que considero que son muy because a importantes. lot of Primero, times you are consultar a speaking las about a personas jóvenes que population utilizan without their las actual drogas o con una participation in it. organización que represente a estos So quite jóvenes. often, I mean, Muchas that veces tú just helps estás to have a bit more hablando of a de la realistic población sin approach que towards esta this. población haya And I sido think often involucrada. Así que this may be a cuando bit more hablas complicated con to ellos put vas in a tener un practice, but abordaje it más is realista. providing safe spaces for the discussions of actual drug use. Algo que voy a So mencionar puede this is ser más something that came complicado out of poner en some práctica, discussions pero that we creo que es had, importante and pensar the en way tener that espacios that seguros young para discutir people el tema de were uso de suggesting to drogas. do this Esto fue was algo at que surgió en smaller el mar de las classes, discusiones que tuvimos with smaller y groups that las are able to personas jóvenes talk about their personal drug use, sugerían que maybe even hubiesen just once salas a de year, clase más telling a pequeñas group con of 30 grupos people menos about numerosos how para que drugs los are jóvenes pudiesen controlling their hablar sobre el arms, tema de las having drogas a bit more of en a lugar de backwards and pensar en forwards una process clase between the que group es that is there impartida por un and the profesor y actual que va a hablar sobre el tema de las drogas, en su person lugar teaching que that fuese un class could be proceso really interesting en to el que hay un explore. grupo allí de But jóvenes also having para que sort puedan of conversar targeted y la discussions persona that que smaller está groups can have enseñando la around clase tenga interés en potential explorar drug ese tema benefits, y drug además harms, tener reasons for discusiones use, muy social específicas impacts que of puedan ser drug use llevadas a could cabo be por estos an grupos interesting pequeños, way como of por getting these ejemplo points of hablar views to be razones discussed without del people actually uso, having to disclose beneficios, their drug use. peligros So sobre el creating uso de an drogas, es environment una that's safe for manera people to en la disclose their cual drug use and se puede consulting hablar with the sobre el tema sin community, que I las think are personas two tengan really que important divulgar que policies that can están be put forward realmente by governments, utilizando but they can las also be drogas. led Como les from the decía, bottom una with de las schools and cosas es children consultar acquiring a these la commitments, and it doesn't comunidad y just creo have to que be es from algo the que los government. gobiernos pueden utilizar. Pero tal vez esto es algo que se tiene que hacer desde abajo, pensando en los Amazing. colegios y Thank you so pensando much. en los Yeah, I alumnos also sin que share this necesariamente esto thought implique that la intervención the del gobierno. the information Muchísimas it gracias. should always come from the Comparto government or that the contigo decisions cannot esa always be idea, guided from them. I think el that, hecho de que la as you said, información no approaching necesariamente tiene que consultants provenir del and gobierno y que no directly siempre el young gobierno people es who quien tiene use que drugs propiciar esos and, for espacios para example, hablar del tema. women who use Tú drugs, hablabas that de other este organizations that enfoque are consultivo para hablar daily con los working jóvenes que on the utilizan field. las drogas It's o con something very mujeres que important when utilizan it las comes drogas into o hablar con otras creating proposals organizaciones on que how todos los to address días this. están en terreno And trabajando en el tema. Es un I tema muy also importante think about cuando what pensamos Eric en mentioned crear earlier, propuestas that para atacar este as when problema. it comes to, for example, colonized Estaba pensando en lo que education, se mencionó we hace also un have to rato. think that the experiences we are recognizing Cuando today pensamos are en la efforts educación from these kind colonizada, of organizations. And in a that veces sense, pensamos que la well, experiencia many que of these proposals reconocemos are ahora always coming from peer-to-peer es el training resultado del or esfuerzo de from ciertas business organizations. organizaciones. And I Muchas would de like estas to ask Nick propuestas en about, muchas de las um, situaciones for example, provienen when de la you, Nick, capacitación o started entrenamiento your entre research, pares o de algunas was it hard for organizaciones. you Mi to pregunta find entonces es this la information, siguiente. or how did it start? Cuando UNIC inició su investigación, ¿fue difícil para That's a ti good encontrar question. información o cómo empezaste ese trabajo de investigación? My research in school drug Muy education buena in pregunta. Australia kind of intersected with my experience with SSDP Australia, like joining SSDP Australia. Mi So estudio con relación a yeah, it was a educación de very like drogas en unusual Australia experience for me actually, like meeting the people that were empezó hace setting up un tiempo. SSDP Australia in 2018, 16, sorry, Fue una experiencia muy especial and para mí saying I was really keen to help poderme out and being really interested. conversar It was actually con at the point where I was estos due to jóvenes decide what I wanted to do for my master's research. para dejarles So claro it que all yo just tenía kind of interés en trabajar con was ellos. kind of like right place, Era el right time momento en sort el of cual thing yo for estaba me. decidiendo cuál era el tema que So iba a utilizar para mi yeah, I agreed maestría to de help set up investigación, así que SSDP fue un Australia momento and muy set up one of oportuno the en teams at the University of mi Melbourne. carrera. At the time where I was sort of looking about how to set up my research, and also for Yo empecé a me trabajar as a con young la person Universidad at de the Melbourne time, en un you know, momento, como a les young decía, person en who el cual uses estaba apenas drugs definiendo and sort of en qué thinking me iba a about enfocar their en professional mi journey, investigación. Yo obviously era una dealing with persona a lot joven of en like aquel momento, stigma una then. persona joven So que I had to usaba overcome a lot drogas y of que like estaba ya self-doubt pensando en and mi kind of jornada profesional y um, tenía que lidiar yeah, con just like muchos temas que tenían que ver con many kind of institutional estigmas, barriers to even like eh, having these dudaba conversations sobre mí mismo about wanting to ask the questions. y tenía que What I
muchas
barreras institucionales para tener conversaciones como estas. Por ejemplo, tener la posibilidad de hacer preguntas. Muchas de esas barreras me di cuenta que estaban en mi cabeza y que puedes superarlas fácilmente cuando cuentas con el apoyo y cuando tienes la vocación o las ganas de hacerlo. Pero creo que es ahí donde esta red que se estableció en Australia fue tan importante porque pude tener la oportunidad de contactarme con mentores y personas que me ayudaron a encontrar los recursos que requería. Quisiera hacer alusión a una de las fuentes de datos que utilicé en mi investigación de maestrías. Fue una encuesta que se llevó a cabo más o menos en 2009-2010, que fue hecha por lo que en aquel momento era denominado el Consejo Nacional de Australia. Datos que de hecho son públicos y los puedo utilizar para mi investigación de la maestría sin problema. Bueno, técnicamente son datos públicos, pero a la hora de la verdad lo que este consejo hizo fue publicar un informe, pero este fondo ya no contaba con la financiación en aquel momento y a veces esto hizo que fuese más difícil encontrar el informe. Así que gracias a esta red que yo tenía en Australia fue lo que me permitió entrar en contacto con las personas que dirigían el consejo en aquel momento y él tenían en sus propios computadores el informe en formato PDF y no necesariamente pude encontrarlo de manera pública porque no era tan fácil. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que yo hice. Yo tuve la posibilidad de llevar a cabo esa investigación y siempre estaré muy agradecido con aquellas personas que me permitieron participar en esa red y me ofrecieron esta oportunidad. Y yo considero que es importante resaltar la importancia de las organizaciones, de tener y contar buenos mentores que te puedan apoyar para poder superar el estigma y así buscar la evidencia cuando no necesariamente está disponible. Muchísimas gracias. Yo también creo que este tipo de problemas al mismo tiempo se convierten en oportunidades para que tengas un pensamiento más crítico como persona joven. Muchísimas gracias una vez más por tu participación el día de hoy. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que quiero invitar a Shirky y a Aida a responder la siguiente pregunta. Con base en su experiencia, quisiera saber, ¿cómo podemos apoyar de la mejor manera a nuestros amigos o pares que utilizan las drogas? Son algunas de las preguntas que tenemos acá. ¿Cuál puede ser el mejor método? ¿Cuál es la mejor oportunidad que tú puedes tener para hablar con tus amigos sobre un tema como este, para enterarte y saber cuáles son tus preocupaciones? No sé si Aida quiera tomar la palabra primero o quién quiere tomar la palabra. Aida, ¿tienes la palabra para responder la pregunta? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros pares? Bueno, tenemos que amarlos y aceptarlos en la comunidad. No debemos estigmatizarlos y debemos orientarlos en la dirección que es necesario para que, perdón, perdimos la conexión y el sonido con Ida. Aida, perdimos la conexión con ella. La cabina de español se disculpa. Vamos a esperar que se mejore la conexión. Bueno, Sara, la moderadora, dice que vamos a seguir adelante. Desafortunadamente perdimos la conexión con Aida. Vamos entonces a seguir adelante y para ello pasaremos a la siguiente pregunta. Para ello quiero invitar a Shariki para responder esta pregunta también. ¿De qué manera podemos apoyar a nuestros amigos que son consumidores de drogas y cuáles son los puntos claves de la agenda para adolescentes? Así que vamos a darle la palabra a la oradora para que responda la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Okay, thank you so much.
Con relación a la pregunta en la que hace referencia al apoyo a los padres, creo que debemos desarrollar contenido educativo para que podamos diseminar la información que pueda ayudar. Tenemos que crear la conciencia en el público en general que muchas veces no cuentan con la información con relación al tipo de apoyo que pueden ofrecer a aquellas personas que usan drogas inyectadas. En Zimbabue, el mensaje es que hay una guerra entre aquellas personas que dicen que debe haber una abstinencia total a las drogas y aquellos que piensan de una manera diferente. Necesitamos que educar al público en general para que tengan una perspectiva diferente con relación al problema de las drogas y que entiendan su complejidad. Una complejidad que requiere de un abordaje multifacético para poder atacar y abordar este problema. Necesitamos educar al público en general para que no vayan a estigmatizar a aquellas personas que utilizan drogas inyectadas. Como pares, debemos crear espacios seguros para nuestros pares, para que de esa manera juntos podamos discutir este problema y encontrar así una solución con relación al uso de drogas y podamos de esa manera enfrentar los retos que este problema representa. Thank you so much. Muchas Okay, gracias. so well, I think that we are Creo unfortunately que at the end of our damos por session. Thank terminada you so nuestra much, sesión. everyone, for Muchísimas joining. gracias por It was amazing conectarse. to hear this Fue idea maravilloso poder and to escuchar hear these sobre amazing los youth-led diferentes projects. proyectos, We escuchar also diferentes are always opiniones. Los inviting you animamos a que and sigan encouraging trabajando you con to sus continue working with amigos, que your friends, to continue discussing things conversen with sobre your este tema family con and with su any other familia o con person. And cualquier if you need otra so, persona y que we're always busquen reaching out to ayuda help and to y always look se for enteren de new esa manera opportunities we have de las for this diferentes amazing project. oportunidades que existen a Thank you so través much de to the estos Global Program extraordinarios for Adolescents proyectos. 2023 Muchísimas and for all. gracias Thank a you so much for nuestros all our oradores y les participants. deseo a Have a todos nice day una and a feliz good tarde. evening.